de Aquino, ¿ya? Que también es santo. Y es considerado el pensador político de la Edad Media por excelencia, ¿ya? Sus obras, las dos obras más importantes de la política, son Sobre el gobierno de los príncipes y Comentarios a la política de Aristóteles, pero por la obra que más fue conocido, esto introductorio de Tomás de Aquino. ¿Por qué fue canonizado? Porque él en su texto Las 5 vías elementales, ojo con esto, que si lo quieren leer, esto es cultura general, no es misceláneo, en Las 5 vías elementales él hace un tratado donde justifica, imagínense lo importante, yo lo he leído, justifica por medios científicos, él era un científico, Tomás de Aquino, que después fue convertido al sacerdocio y canonizado, pero él justifica por medios científicos la existencia de Dios, ¿ya? Concilia la ciencia con la religión, situación que era pero prohibitiva en su época. Tomás de Aquino fue canonizado post-mortem, mucho después de la data de muerte, ¿cierto? Porque en su tiempo no fue comprendido, porque él, insisto, trató de justificar por medios científicos, y él genera unos postulados muy interesantes, donde por métodos científicos, insisto, quiere fundamentar la existencia de Dios, quiere fundamentar que Dios existe. Como les señalaba al principio, esto no es una clase de religión, a mí no me interesa si ustedes son ateos, a la asignatura no le interesa que ustedes sean ateos, agnósticos o cristianos fervientes, o Opus Dei, o Opus Night, lo que quieran, ¿no? Pero sí debemos conocer como cientistas políticos en ciernes que estos dos pensadores políticos asociados a la Iglesia, Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, modelaron el pensamiento político de gran parte de la historia de la humanidad, ¿ya? En esta Suma Teológica, que es su cuarta obra importante, la Suma Teológica, él hace una apología del cuerpo normativo y de la justicia, la ley y la justicia, y él identifica 3 tipos de leyes, 3 grupos de leyes, ¿ya? Así parte fundamentando Tomás de Aquino. Existen 3 tipos de leyes. La más importante, dice él, obviamente, es la ley divina o la ley eterna, la ley que proviene de Dios, que esa ley lo controla todo. Controla las cosas materiales, las inmateriales y a las personas, manteniendo el libre albedrío. Insisto, la primera ley, la más importante, es la ley divina, que es una ley que lo controla todo, que son los designios de Dios. La segunda ley, el segundo tipo de ley, es la ley natural, ¿ya? Que es de la naturaleza de las personas, la cual nosotros traemos intrínsecamente plasmada en nuestra definición, en nuestro ADN. Y específicamente se traduce en que la ley natural, la ley de la naturaleza de las personas, nosotros podemos identificar el bien y del mal, ¿ya? Nosotros este libre albedrío nos hace obrar o de buena manera o de mala manera. Esa es la ley natural, la que nosotros traemos en los genes, de manera intrínseca, ¿ya? Pero esta ley natural, como es demasiado general, porque para muchas personas no sabemos lo que es el bien, o nos confundimos a veces, o algunos pueden considerar no pecado algunos actos que otros sí, se requiere aterrizar esta ley natural y plasmarla en leyes positivas o en leyes estrictas, que esa es la ley humana, esa es la ley que conocemos nosotros, ese es el derecho estricto. Para nosotros, ley positiva va a ser sinónimo de derecho escrito, que es la traducción de la ley natural plasmada en cuerpos normativos, ¿eh? Esos son los 3 tipos de leyes que identifica Tomás de Aquino. Una ley divina, eterna, que engloba todo, una ley natural, que es solo de las personas y que pueden identificar lo bueno de lo malo, y esta ley natural, como es tan general, como las personas no son iguales, no identifican de igual manera el bien del mal, las conductas buenas de las no aceptadas, hay que generar una legislatura positiva, una legislatura particular, que es el ordenamiento jurídico.
¿Se entienden los tres tipos de leyes? Eso es lo que plantea Tomás de Aquino como en materia de cuerpos normativos. Pero Tomás de Aquino también tiene planteamientos políticos, que es lo que nos congrega a nosotros, ¿ya? Y él es un estudioso, de hecho él hizo unos tratados respecto a Aristóteles, es un seguidor completo de Aristóteles, ya sigue el planteamiento realista de la visión aristotélica, y dice que nosotros las personas somos seres por definición sociales y que hay que regular la convivencia pacífica de los hombres, ¿ya? Pero él, como él era del clero, dice que no hay potestad que no provenga de Dios, ¿ya? ¿Qué es lo que señala Tomás de Aquino respecto a la vida social y política? Que la sociedad es un sistema de fines y propósitos en la vida en comunidad, en el cual lo inferior sigue a lo superior. Y lo superior, lo más superior, es Dios, señala Tomás de Aquino, ¿ya? ¿Qué es lo que señala Tomás de Aquino en materia de la forma de gobierno? ¿Cuál es, perdón, antes de esto? Dice aquí, ojo con este impulso que da Tomás de Aquino a la pelea que tenía Agustín de Hipona, dice que el poder de los reyes, de los príncipes, son temporales, ¿ya? Pero todos los príncipes deben estar sometidos a la iglesia y él les da una sanción. Dice que aquel príncipe, aquel emperador, aquel monarca que no se subrogue a la iglesia, va a tener como pena, las personas que no se subroguen, que no se sometan a la iglesia, van a tener como pena la sanción máxima que entrega el cristianismo o la religión, que es la excomunión o excomulgación, ¿ya? Y eso es lo que más le temían los emperadores, los monarcas en todo el medioevo. Las autoridades lo que más temían era que la iglesia les quitara la categoría de hijo de Dios. Por lo tanto, todos se sometían a el influjo de la iglesia. ¿Y de dónde nace esto? De una sanción que propone Tomás de Aquino, ¿ya? Los reyes, si no se someten al poder de la iglesia, van a ser excomulgados. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno para Tomás de Aquino? Señala que él es partidario de la monarquía porque así como Dios es uno solo, también las personas necesitamos de una autoridad fuerte para que nos dirija, ¿ya? Prefiere la monarquía a la democracia porque afirma que el gobierno tiene que concentrarse en una persona de tal manera como Dios rige el universo. Sí, Tomás de Aquino establece un derecho que será posteriormente copiado en la Revolución Francesa, el derecho a rebelión, ¿ya? Dice que está permitido rebelarse contra el gobierno injusto y tiránico, que es un derecho de las personas el rebelarse contra un gobierno tiránico. ¿Qué dice Santo Tomás? Seguimos hablando del gobierno. Ve en la autoridad el principio de orden y de todo el dinamismo social, ¿ya? Tomás de Aquino señala, para él lo principal, al igual que para todos los pensadores políticos, era mantener un orden social y justo, que es el propósito de la política, ¿cierto? La finalidad de la política es mantener un orden social y justo. Y Tomás de Aquino ve en el principio de la autoridad, ve en la autoridad lo necesario para mantener el orden. Insisto que el gobierno que él defendía era el gobierno monárquico, un gobierno fuerte que permitiera o que privilegiara el orden en las comunidades. Siendo pues natural, dice Tomás de Aquino,
que las personas vivan en sociedad, las personas necesitan que alguien rija a la multitud. Hay una necesidad natural de autoridad. Reconoce las formas de gobierno, al igual que Aristóteles, ¿cierto? Y al igual que Polibio, 3 formas puras y 3 formas impuras. Pero insisto, él prefiere la autoridad monárquica, la autoridad fuerte de un gobernante. La tiranía, ojo, que es como él prefería al monarca, cuando degeneraba el monarca, se transformaba en tirano, y Santo Tomás hace una apología directa de cómo enfrentarse a esta monarquía degenerada que son tiranías. Y dice que frente a la tiranía, los ciudadanos deben asumir diferentes posiciones. La más importante, dice Tomás de Aquino, es elegir muy bien al gobernante, elegir muy bien al monarca, pasando por la necesidad de controlarlo, luego eventualmente tolerarlo cuando él se vaya maleando, ¿cierto?, para evitar mayores males, hasta poner fin a su mandato. Y Tomás de Aquino, siendo un cura, siendo un sacerdote, justifica el tiranicidio, ¿ya?, que es la muerte del gobernante corrupto. Él lo avala, él dice que está permitido al pueblo que tenga un gobernante corrupto rebelarse contra él y eliminarlo, ¿ya? Eso lo dice un cura el año 1250, que fue canonizado incluso. Ya. Habla también de las virtudes que debe tener el gobernante, al igual que Aristóteles, ¿cierto? Dice que en la Suma Teológica señala, no es un buen gobernante si la persona no es moralmente buena y prudente. Y señala que es imposible que el bien común de la nación vaya bien si los ciudadanos no son virtuosos. Es imposible que la comunidad vaya bien si los ciudadanos no son virtuosos. Al menos aquellos a quienes compete mandar. O sea, puede que la nación no esté compuesta de ciudadanos virtuosos, pero si los gobernantes son virtuosos, lo más probable es que esa nación prospere. Por ello, Santo Tomás establece que el buen gobernante debe estar dedicado en mente y corazón al bien común, y que por eso es tan difícil serlo. Al igual que Aristóteles y que Sócrates, señala que la principal de las ciencias es la ciencia política, ¿cierto? Es la ciencia directiva en grado sumo y la que las dirige a todas, en cuanto que considera el fin perfecto y último de las cosas humanas. Si tenemos buena la ciencia política, si tenemos buenos políticos, todo el resto de las ciencias se hacen fáciles. ¿Por qué? Porque esta es la que quiere hacer, pretende hacer mejores ciudadanos. Estamos hablando del gobernante. Ya. Eso es lo que hablaba Tomás de Aquino del gobierno y el gobernante. Voy a darle unos minutos para que lo lean, porque nos queda todavía pasar lo último del día de hoy, que es lo que pensaba Tomás de Aquino respecto a la propiedad. ¿Ya? Esto es mucho más lo que tiene Tomás de Aquino en su libro, ¿cierto?, La Suma Teológica, que habla de la justicia y el bien, pero yo, insisto, les traigo un resumen de lo que es importante para la doctrina política o la teoría política de lo que ha impactado en el siglo, en los milenios. ¿Alguna duda, queridos colegas?